Listo, estamos compartiendo desde ya una nueva lección de esta maravillosa serie sobre la conquista del alma. Le damos la bienvenida, esperemos que se esté escuchando bien. Las últimas veces algo pasaba con el audio, espero que ahora estamos bien. Perfecto, falta algo. No nos perdamos ningún segundo de esta administración. Si estamos saliendo bien, ustedes háganos saber. Listo, estamos bien, dice mi hijito maravilloso Chris, que está detrás de las cámaras. Y aquí al lado tengo a Sami. Sami, saluda y comenzamos. Un abrazo a todos los que están conectando desde sus casas. Les mandamos un abrazo. Y algunos están volviendo a trabajar, otros ya quizás están por ahí. Pero les mandamos un abrazo fuerte. Les amamos, les extrañamos. Y qué bueno poder compartir nuevamente hoy día la palabra y avanzar en esto que el Señor nos está entregando. Claro que sí. Es todo un desafío para nosotros cada mañana de martes y jueves tener la palabra correcta, concreta, sin desviarnos de la centralidad que es Cristo. No es una clase motivacional, no es una sesión de psicología, no es motivación al alma, es todo lo contrario, es querer que Cristo vaya conquistando sistemáticamente cada área de nuestra vida, y para eso estamos usando esta sombra, este ejemplo. Lo natural, dijo Pablo en Corintios primero, y luego lo espiritual. No sabríamos cómo el Señor conquista nuestra alma si no hubiera un ejemplo práctico acá en el libro de Josué, que nos habla cómo Él fue conquistando progresivamente, pueblo a pueblo, nación a nación, rey tras rey, y ya estamos llegando a un nuevo rey que conquistó. Así que vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Y vamos a pasar a este rey Eglón, ¿ya? Que también nos trae algo súper bueno para poder analizar, pero también para nosotros mismos poder ver en qué estamos confiando, ¿no es cierto? En qué estamos poniendo nuestra esperanza. Eglón, ahí vamos a leer la definición de lo que trata, ¿no es cierto? Pero vamos a leer primero Josué 10, del 34 al 35, y dice: de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todos los que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Tremendo. Entonces ya hay una progresión acá. La semana pasada, este día martes, hablamos de Laquis, que significa el que camina solo. Claro. ¿Recuerdas? La independencia, el orgullo, la vanidad, el creer que lo sabemos todo, y la porfía en insistir en nuestros conceptos. Y ahora, este próximo rey que se opuso a la conquista fue Eglón. Eglón significa, atento, semejante a un becerro. Claro. Eso significa. Lo buscamos en los diccionarios bíblicos, y todos concuerdan que esto significa semejante a un becerro, un ternero o un novillo. Inmediatamente nos sitúa en la falsedad, porque hay un becerro genuino que murió por nosotros y que fue el sacrificio perfecto. Y este es semejante, como todas las cosas que hace el enemigo, ¿sí? La imitación de la copia barata, una versión mala, china. Perdón, pero una versión de baja categoría. Claro. Semejante, todo lo que el enemigo hace es semejante. Semejante a un león, dijimos que dice Pedro, que anda como un león rugiente. Todo tiene una burda imitación, y en este caso semejante a un becerro tiene que ver con una idolatría, algo falso. Y cada vez que la Biblia menciona el tema de adoración, de idolatría, aparece un becerro para adorar, como lo que pasó, el típico ejemplo de Éxodo capítulo 32. Exacto. Vamos a leer entonces Éxodo 32:8, y cómo, ¿no es cierto?, este rey Eglón tiene que ver con la idolatría, un tema que hoy día quizás no lo consideramos mucho, pero vamos a ver que hay muchas cosas en nosotros que pueden ser ídolos falsos que quieren reemplazar a Dios, ¿ya? Entonces Éxodo
32:8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí en Éxodo 32 entonces habla, ustedes lo pueden buscar ahí, el relato es que, muy cierto, las leyes, las tablas y toda esta tremenda revelación de lo que era Dios mismo. Ajá. Pero el pueblo de Israel comenzó a desesperarse porque no veía a Moisés, no veía a aquel que lo había guiado para salir de Egipto, ¿no es cierto? Y se comenzaron a desesperar, comenzaron a murmurar seguro, comenzaron a inventar cosas y no sabían muy bien lo que estaba ocurriendo. Entonces en ese instante el pueblo de Israel no se le ocurre más... presionaron a Aarón. Claro, ¿no? Se presionaron a Aarón para que construyeran un ídolo, un dios a su imagen, ¿no es cierto? Y la verdad es que la historia es súper bien impactante porque, claro, ellos comienzan a adorar a este rey creyendo que finalmente ese becerro, ese ídolo, esa imagen, lo había sacado de Egipto. Entonces, qué increíble cómo la gente, al no ver o al no sentir o al no tener quizá una seguridad en aquellas cosas que Dios había prometido, comienza a construir ídolos a su imagen. Súper bueno. Y comienza a construir ciertas cosas para sostenerse. Y para reemplazar a Dios. Dios. Ahora, este ídolo que hizo Aarón lo hizo de los zarcillos, de los aros, dice, de las mujeres. Y él se excusó después, dijo: yo tiré esto al fuego y salió este becerro. En realidad, nosotros construimos nuestros becerros de nuestros deseos de tener un Dios a nuestro antojo, de lo que queremos oír, porque salieron de los zarcillos, de los aros. Y salió este becerro, y es triste cuando dice acá: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Sí. O sea, una representación burda, sí. un sucedáneo barato, que no es. Eso significa eglón, semejante a un becerro. Este hecho fue tan terrible, sí. tan desagradable. Dice finalmente que Moisés bajó del monte airado. Hubo una mortandad gigante. Allí es donde se levantó la tribu de Leví a defender a Dios y a su adoración única a Dios. Y hicieron algo con el ídolo, algo tremendo. Sí. ¿Lo tienes por ahí? A ver, vamos a leer Éxodo 32. Sí. Que tengo se te perdió la cita, parece. Sí. Bueno, te lo resumo. Dice la historia que al final de este tremendo acto de deslealtad al Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto, dice la Biblia que redujeron a este ídolo a polvo, lo quemaron. Exacto. Y Moisés mandó a beberse el agua del polvo de este ídolo para que la gente supiera cómo funcionan los ídolos. Los ídolos son algo que tenemos presente dentro de nosotros, en nuestro corazón. Finalmente nos llegamos a parecer a nuestros ídolos. Llegamos a ser como nuestros ídolos, y a lo que le tememos finalmente llega a ser parte de nosotros. Éxodo 32:20 dice: tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se le dio a beber a los israelitas. Claro que sí. Y ese pasaje de Salmos que dice semejante a ellos. Salmos 115, del 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Qué tremendo. O sea, terminas pareciéndote al ídolo a lo que adoras. A lo que adoras. Justamente, tenemos una réplica en nuestros ídolos. Exacto. Que quisiéramos que nos sostuviera. Qué tremendo, porque uno puede llegar a decir aquí, bueno, nosotros somos evangélicos, no adoramos otra cosa, otro ser que no sea Dios. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque finalmente tendrías que hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en quién estás confiando ahora? Porque un ídolo
siempre lo decimos, no es una imagen de yeso y que vemos puntualmente concretada en algún tipo de cosa física, ¿no? Claro. Un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios. Sí. Y me parece que nosotros tenemos más ídolos de los que aparentamos. A la hora de la crisis, a la hora de la escasez, a la hora de que nos sentimos rechazados, generalmente algún ídolo tiene que caer y tenemos que aferrarnos con toda nuestra fuerza al Dios que nos sostiene. Exacto. Hoy día va a ser un día de derribar este eglón que hay en nosotros. Amén. Hoy día va a ser un día en que vamos a hablar del poder que hay detrás de un ídolo y cómo nos seduce y cómo nos somete y cómo demanda confianza, algo que no es nuestro Dios. Hace que nos desviemos. Claro, y si volvemos a Éxodo 32, a lo que estábamos hablando de cuando Israel comienza a armar este ídolo, este becerro, ¿no es cierto?, reemplazando a Dios, finalmente te das cuenta que ellos lo hacen con sus fuerzas, lo hacen con sus capacidades, con sus manos, comenzaron a trabajar en eso y elevaron este ídolo, ¿no es cierto?, para adorarlo. Entonces, ídolos también son aquellas cosas que uno puede hacer en sus fuerzas y que dice, wow, esto yo lo hice, esta es mi capacidad, yo lo logré. Inclusive uno mismo puede llegar a ser su ídolo, ¿no es cierto?, que finalmente termina reemplazando, como decíamos anteriormente, a Dios. Y aquí está el tema. Tenemos un caso muy vigente ahora mismo con el tema de la idolatría. Maradona. Claro, ayer murió Diego Armando Maradona. Sí. Y la gente lo llora como fuera Dios. Claro, de hecho le llaman Dios. Eterno. Le llaman Dios, el Eterno. Qué increíble. Incluso alguien llegó a decir, hoy día Dios debe estar conociendo a Dios. Imagínate. Y a nosotros nos repele, nos golpea. Pero tenemos otros tipos de ídolos también. Dejemos a Maradona en la cancha y generalmente los ídolos, de nuevo repito, terminan siendo una réplica de lo que queremos ser. Así es que hoy día espero en Dios, con su gran misericordia, Maradona está conociendo al verdadero Dios, que no era justamente Él, a quien todos le vamos a tener que rendir cuenta. Necesitamos desarraigar ídolos de nuestro corazón, y la idolatría comienza a través de un proceso, la anatomía de nuestra caída, que todo el mundo adora a alguien. Vamos a leer esto en Romanos, capítulo 1, si lo tiene ahí. Romanos 1, del 21 en adelante dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre inmortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Qué tremendo. O sea, Romanos 1 comienza a describir cómo el hombre llegó a decaer tanto, a corromperse, terminando ser un ser ajeno completamente a la vida de Dios. Y comienza diciendo que no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron, y el verso 25 lo dice claramente, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En pocas palabras, cambiaron totalmente el orden del diseño original. Los seres humanos que fueron creados comenzaron a adorar cosas creadas y comenzaron a ser gobernados por esas cosas creadas. Esto es poderoso. Algo que hoy día está muy vigente todavía. Claro que sí. O sea, finalmente siempre vamos a adorar a alguien. No hay una tercera opción acá. Escucha bien esto. O adoramos a Dios o adoramos las cosas creadas por Dios. Cualquiera sea la categoría. Claro. Cosas, personas,
incluso nuestros propios sueños, nuestro propio ego, cosas visibles, cosas invisibles. No hay una tercera categoría en esto. O estamos adorando a Dios, creador de todas las cosas, o estamos adorando a alguna criatura. Wow. En esa categoría todos nos movemos en este mundo. En esa categoría estamos nosotros. No hay una tercera opción. O adoramos a Dios no creado, o adoramos a alguna cosa creada, a lo cual la Biblia le llama un ídolo. Wow. Y nunca es posible que no estemos adorando nada. Ya lo ves con Maradona. Fuimos creados para adorar. Y nuestro corazón se irá detrás de algo a lo cual creemos que lo necesitamos con todas nuestras fuerzas. De hecho, en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, los 2 primeros mandamientos nos advierten de que nuestro corazón puede irse detrás de algún ídolo. Quizás lo puedas leer acá, Sami. Dice, Éxodo 20 del 4... No, 3 y 4, perdón. 3 y 4. Eso ya. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, estos son los 2 primeros mandamientos de los 10, es decir, estos 2 mandamientos son contra la idolatría. ¿Y por qué están en ese orden? ¿Por qué son los primeros de los 10 mandamientos? Está con la adoración a algo que no sea el Dios que creó todas las cosas. Claro. Porque si no puedes cumplir, mejor dicho, si no puedes alinearte y conocer a este Dios y adorarlo solo a Él, los otros 8 mandamientos tampoco podrán ser cumplidos. Hay un orden inteligente. O sea, nosotros no vamos a quebrantar el primer y el segundo mandamiento sin que antes los demás mandamientos también caigan por su peso. O sea, si no tenemos a Dios como nuestro centro, nuestra adoración no está centrada en Él, es muy posible que todo lo demás, adulterio, fornicación, dar falso testimonio y todos los otros mandamientos caen cuando no cumplimos esto de la adoración a Dios. Estamos adorando a siempre algo. Y si no es Dios a quien adoramos, vamos a adorar a alguna criatura, alguna cosa creada, y nos olvidaremos. Ese es el punto. Que la idolatría comienza cuando nos olvidamos del poder de Dios, del amor de Dios, y queremos tener un sustituto, un Mesías falso. O sea, siempre que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, siempre que nos olvidemos que solo en Él está lo que necesitamos, como dice Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a fallar teniendo un ídolo siempre que Dios no sea nuestra plena satisfacción. ¿En quién más? Por eso leía por ahí, ¿por qué el Señor dejó el mejor vino para el final? Como dice Juan capítulo 2 o 3. Porque probaron todos los vinos antes y nada los satisfizo. Dejó el vino al final para que ellos dijeran, no hay un mejor vino que el Señor nos ofrece. Vas a tener que saber que no hay ninguna posibilidad de que Dios sea el todo, siempre que tengamos un ídolo bajo la manga. Repito, todos tenemos el serio problema de que vamos a adorar a algo o a alguien si es que no es nuestro Dios a quien adoramos. Debe leerte lo que dice Romanos capítulo 1 en tu casa, le digo a los amigos, porque dice que dejaron de agradecer a Dios, se envanecieron y comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y sabes que estaba pensando que muchas veces en el ámbito cristiano también mucho más idolatran la sanidad que aquel que sana. Que el sanador.
idolatran más los milagros que aquel que es el todo, ¿no es cierto? Cristo. Muchos idolatran más la prosperidad que pueda venir en vez de aquel que lo provee todo, que es Cristo. Entonces, es algo que podemos tener de mucho que hablar y analizar y poder ver en qué está confiando nuestro corazón verdaderamente. Cristo lo es todo o no es nada. Claro, o no es nada, mejor no es nada. Y ¿sabes qué? Vamos a ver y contemplar la caída de muchos ídolos. De hecho, se están cayendo muchos ídolos con esta pandemia. Sí. Muchas cosas en las cuales confiábamos, que les rendíamos adoración y dormíamos seguros pensando que ellos nos defendían. Sí. En muchos pasajes, sobre todo en Isaías, en Jeremías, que nos hablan de que Dios declara la guerra a todo lo que no es Él y todo lo que lo ha reemplazado, y cómo el pueblo ha venido a adorar a otros señores con ese minúscula que no son Dios. Estamos viendo la caída de los grandes ídolos que nos daban confianza económica, en la salud. Cada vez que estamos inseguros es porque un ídolo nos está fallando. Así es. Cada vez que nos decepcionamos, buscamos una opción. Claro, buscamos una opción. Cada vez que nos decepcionamos y estamos heridos porque un ídolo, cualquiera sea, humano o alguna cosa terrenal, ha salido del lugar que le teníamos. Y esto es poderoso porque, de nuevo, yo te digo de parte del Señor, vas a contemplar la caída de muchos ídolos. Como dice Hebreos, todo lo que tenga que ser removido será removido para que quede lo incorruptible. Qué bueno. ¿Sí o no? Y qué bueno por eso. Van a caer, hay un terremoto cósmico donde los ídolos que no nos sirven para el próximo paso, la senda de la dependencia de Dios, van a caer delante de nuestros ojos. Amén. Tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel levantaron su voz profética para traer de regreso al pueblo de los dioses con D minúscula, ídolos creados por los hombres, al Dios verdadero. Y ellos nos dan varias claves para definir qué es un ídolo. Exacto. Número 1, ¿qué es un ídolo? Primero, un ídolo es vacío, es nada y no tiene poder. Amén. Así de claro. Vamos a leer Isaías 2.8 y dice: además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado entre las obras de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Jeremías 1.16 dice: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. O sea, un ídolo no es nada. Incluso Pablo lo dice en Corintios. Un ídolo no es nada. Claro. No tiene contenido. Es vacío de poder y de satisfacción. Tú lo empiezas a depender de él y en algún momento te va a defraudar. En cierta manera, en un sentido, necesitamos volvernos a Dios porque de hecho es el único Dios verdadero. Estos ídolos son un reflejo de nuestros propios vacíos. Aquí Isaías, te voy a leer este pasaje, Isaías 44, 10 en adelante. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Nota la advertencia, los que hicieron esos ídolos. Todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino y que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, y hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Wow. ¿Qué te está diciendo Isaías? Qué necio, porque con la misma madera que hizo un ídolo,
tiene que hacer leña para calentarse. O sea, ese ídolo no le sirve No le sirvió. para nada. Se va a polillar, se va a corromper, se va a echar a perder, no tiene poder para controlar el futuro. Un ídolo al cual, si tú estás idolatrando tu economía porque tienes allí las finanzas suficientes que te dan seguridad, Todo no calculado. tiene poder para darte seguridad en el futuro. Hay otro pasaje en Isaías 41, nota cómo los profetas tienen la misión de regresarte al Dios verdadero. Dice, traigan anunciándonos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Qué tremendo. O sea, la gente reclamando, díganos lo que ha pasado, díganos lo que viene en el futuro, háganos entender. Qué Y bien. los ídolos son mudos, mudos, tienen ningún poder. Oh Dios, tiene que librarnos de estos ídolos, porque nuestra confianza está en aquel Dios que sabe el presente, el futuro, lo que ha de venir, y nos ha dicho con toda seguridad, confíen. Amén. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No estarán allí los ídolos para defenderte, llámese quien sea. Sí. La gente ha votado por cosas, poniendo su confianza en un gobierno, poniendo su confianza en gente. algo, adorando, porque detrás de esa confianza hay adoración. Claro. Algún día todos nuestros ídolos se reirán en nuestra cara. Nunca fueron capaces de suplir nuestra mayor necesidad, de darnos paz interior. Wow. Un segundo principio sobre los ídolos. Paradójicamente, que dijimos que el primero que dice que no son nada, en este caso un ídolo es todo acerca de obtener poder y controlar nuestro futuro y darnos confianza. Amós capítulo 2, 6 al 8, ¿lo quieres leer? Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de los dioses. Lo que está diciendo es que esta gente que busca seguridad, que busca asentarse sobre sus riquezas, generalmente necesitan un ídolo para que los satisfaga, les mantenga la seguridad, influencia, comodidad y poder. Claro. Y contrastan con el Dios verdadero, por supuesto. Acá tenemos que escoger definitivamente, como dice Josué, a quién servir, si a los ídolos o al Dios que nos ha ganado por su sangre. Decidan, siempre hay una decisión. Elías también dijo eso. ¿Hasta cuándo estarán entre dos aguas? ¿Hasta cuándo van a meditar y claudicar en dos pensamientos? Si Jehová Dios, servidle con todo nuestro corazón. No puede haber un corazón compartido, 99% de confianza en Dios y un 1% en alguna cosa que no sea Dios, porque ese será nuestro ídolo. Tomará posesión de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. Y sin cantarle, ni adorarle, ni hacerles canciones, le damos devoción a ese tipo de ídolo. ¿Sabes por qué es peligroso tener un ídolo? Acá hay otro principio. Porque te quita toda la fuerza, te quita toda la confianza, te quita todo el poder. Así es. Isaías capítulo 44, verso 9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Produce una ceguera tener un ídolo. Tanto que ahora mismo que estamos hablando de los ídolos no lo podemos ver.
pero hay una confianza camuflada que no es a nuestro Dios. Dios es celoso, o sea, su celo es, son míos, confíen en mí. Tienen a un Dios que nos muestra las credenciales todos los días, que hace salir el sol. Tenemos un día precioso acá, en Temuco, y hace llover o sale el sol, y mostró las estaciones fielmente este año 2020, a pesar de la pandemia. A pesar de todo. Hubo invierno, hubo verano, hubo otoño, hubo primavera. Dios es digno de nuestra confianza. No podemos compartir nuestra fidelidad a algo que no sea Dios. Esos dioses nos van a desilusionar en algún momento. Así es. Caerán. Entonces tenemos que estar aferrados, porque un ídolo demanda esclavitud. Un ídolo te hace dependiente de él mismo. Y como lo hemos visto en la mayoría de los casos, eres tú mismo quien sostiene ese ídolo. O sea, tú mismo lo levantas, lo construyes, le prendes, no sé, altares. Entonces, finalmente, este ídolo finalmente te lleva a esclavitud. Exacto. Más que librarte, más que responderte. Aquí es donde, Sammy, ídolos que demandan total confianza, se puede convertir cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que te manipula emocionalmente. Por ejemplo, Jeremías habla de la relación con los ídolos como a una persona que necesita el amor de otra persona para seguir viviendo. Si me dejan, me mato. Claro. ¿Cómo estoy sufriendo si tú no? El ídolo te demanda adoración, devoción, te demanda dependencia. Y aquí tenemos dos casos en la Biblia, lo vamos a decir, de mujeres que terminaron adorando a sus esposos, ¿no? Exacto. Pero quiero leerte primero, mientras lo buscas, Jeremías capítulo 2, verso 25, dice: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Bueno, el profeta Oseas, ¿no? Dios le mandó a casarse con una prostituta. Imagínate, un profeta yendo a los barrios rojos de Israel y diciendo: cásate con ella, Gomer. Y ella siempre entendió que los amantes podían más que Dios. Reemplazaba a Dios con los amantes. Claro. Iba constantemente, se vendía a ellos. Y eso es lo que generalmente un ídolo genera. O sea, hace algún tiempo prediqué de Oseas, nos conmovió profundamente, porque Dios le dice: cásate con ella, a pesar de que él iba a sufrir con ella, le iba a ser infiel, iba a tener amante en las propias narices de él. Claro. Incluso un día juntó a sus hijos, a sus dos hijos, le dijo: mamá se va de la casa, yo los voy a criar, voy a estar con ustedes. Y Gomer se fue tras sus amantes. Es como irse tras la idolatría. De hecho, el ejemplo de la profecía viviente de Oseas fue que Israel estaba engañando a Dios con sus ídolos. Y dice la Biblia que Oseas hablaba con los amantes y les decía: llévenle esto a Gomer. Wow. Estoy preocupado por ella, quizás no le está proveía bien. De todo. Le proveía, le decía: te mando este encarguito para que les des a ella. Y ella recibía de sus amantes esos dones, esas dádivas, esos regalos, y ella le atribuía a sus amantes como reconocimiento. Le decía: mira lo que hacen mis ídolos por mí. Y era Dios detrás de eso. Sí. ¿Cuánto Dios demanda que nuestra atención esté detrás, no detrás de las cosas, sino de Él? Y que digamos: esta buena dádiva viene de mi Dios, no de los ídolos. Si tengo un trabajo, si tengo una profesión, si logré sacar un título, no voy a ir detrás de los ídolos a darle gracias, sino a Dios, que está detrás de toda buena dádiva. Todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que el Señor le dice finalmente al pueblo de Israel, que había confiado en esos ídolos, cuando se sintieron abandonados. Fíjate cómo los llama a celo el Señor en Jeremías 2:28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá,
fueron tus dioses. ¿Qué te parece ese desafío? Tremendo. A ver, que te ayuden tus dioses. Tú me abandonaste. ¿Dónde están ahora los que decían que te amaban y que te iban a cuidar? Un ídolo es cualquier cosa que me reemplaza, dice el Señor. Así es. Qué tremendo. Y con la historia de Oseas, me impresiona cómo muchas veces nosotros, teniéndolo ya todo en Cristo, en el amado, en Él, vamos tras ciertos ídolos, vamos buscando cómo satisfacer ciertas necesidades afuera, y puede ser desde lo más mínimo, el dinero, alguna adicción a algo, alguna persona, pero finalmente que nuestros ojos sean abiertos para ver que en Cristo ya lo poseemos todo. Lo tenemos todo. Es irreemplazable su amor. ¿Y qué me dice? Él puede sostenerlo. ¿Y qué me dice de las personas que tienen un reemplazo de un Dios todopoderoso, verdadero y eterno, en personas que son como nosotros y que fallamos? Tu pastor, tu apóstol, todos nosotros no tenemos ninguna posibilidad de sustentarte a ti como lo hace Dios. Dios no te dio un esposo para que lo reemplace a Él. Dios no te dio hijos para que lo reemplacen a Él. Dios no te dio un trabajo para que lo reemplaces a Él. Dios quiere que veas en la dirección correcta. Cada bendición es una flecha que indica al autor, como decías tú al principio, de todas tus bendiciones. Y yo te hablaba de antes de estar acá adelante hablando con nuestros amigos, de dos casos de mujeres que tuvieron una dependencia enfermiza de su felicidad en manos de sus esposos. No sé cuántas esposas han reemplazado a Dios por algún ser humano tan fallido como tú mismo. En el caso de Raquel, por ejemplo, tú sabes que Raquel tenía varias competencias, ¿no? Y ella siempre esperó que Jacob le diera hijos, y un día le dijo: dame hijos o me muero. Incluso el mismo Jacob le dijo: yo no soy Dios. Qué bueno que le dijo eso, ¿no? Génesis capítulo 30. Cuando Raquel se dio cuenta de que no podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das, me muero. Dime finalmente murió. Murió, o sea, ella se sentenció. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril, fuerte. Pero aquí el tema es ese. ¿Cómo es posible que a tu esposo le digas: tú tienes que darme hijos? Porque está confundiéndolo a él con el Dios que lo sustenta, con el Dios que le da el amor. Nunca, por favor, porque vas a sufrir. Aquí metemos hombres y mujeres, dependientes de la relación, de personas que pueden cambiar, de personas que te pueden herir. De hecho, Santiago dice: todos nosotros ofendemos muchas veces. El triste caso de Raquel, que tenía un ídolo en reemplazo de su esposo y confiaba en algo más que en Dios. Y de hecho, hay este pasaje que es tremendo, que cuando salió de la casa de su tío Labán, llevó un ídolo. Se llevó un ídolo. Vamos a leer esto. Mira, Génesis 31. 34. ¿Lo leo yo o tú? Tú, léelo. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló a los ídolos. O sea, aquí Raquel se oculta además que tenía este ídolo que había robado, pero en la historia de Raquel podemos ver que siempre su seguridad probablemente iba de acuerdo a las cosas externas. Exacto. Era una mujer que la describen ahí muy atractiva, muy llamativa y todo eso, pero necesitaba quizás de la afirmación de los demás para sentirse ella segura. Y yo creo que mucha gente también vive esto y tiene ídolos de gente alrededor, ¿no es cierto?, que te va motivando, te va diciendo: oye, tú eres esto para mí, o le da cierto, como que te da cierto valor, y eso termina finalmente también como creciendo tu ídolo personal. O sea,
Raquel misma, yo creo que ella, su ídolo más grande era ella misma, su capacidad de atraer a la gente, y el hecho de que no podía dar a luz hijos era algo que le frustraba y que finalmente reclamó, y como podemos ver. Tenía las dos mujeres de Jacob, claro, que no es bueno, ¿eh? Dos mujeres, Lea y Raquel, tenían problemas de dependencia enfermiza con su esposo. Porque Lea, que sí podía tener hijos, cada vez que tenía un hijo le ponía el nombre de su estado de ánimo. Rubén, ahora me amará mi marido, ahora que le di un hijo, y después Simeón, ya el nombre feo, ahora sí mi esposo me pondrá atención. Ahora sí me ama. O sea, y al final, cada hijo que tuvo, es como para decir, ahora yo claro, tengo un hijo para agradarte a ti. Mi querida hermana o hermano, necesitamos ser libres de la opinión del resto. Finalmente, cuando tuvo el cuarto hijo, Lea fue libre. Dice que le puso Judá. ¿Sabes lo que significa Judá, no es cierto? Alabanza. Porque ella dijo, esta vez voy a alabar al Señor. Y cuando le puso alabanza, Judá, cambió toda su historia, porque finalmente de Judá viene la simiente de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dejó de depender de la adicción a la aprobación y del amor de un tercero. Yo sé que necesitamos ser amados, necesitamos sentirnos valorados, pero cuando la gente falla, todavía tiene un Dios que te dice, eres muy amado, y eres precioso delante de mis ojos. Así la gente opine cualquier cosa, tenía un valor, tú tienes mucho valor delante de mí. Y tenemos el ejemplo de Mical, esposa de David. Tú lo notaste ahí, pero dice ahí 1 Samuel 19, 12 y 13 que David salió, y el verso 13 dice, y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama, y puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Para describirlo, Saúl venía buscando a David para matarlo, y David estaba casado con su hija, con Mical, y dice la Biblia que ella lo descolgó por la ventana cuando venían a buscarlo, cosa que fue buena, pero aquí hay algo simbólico. Puso un ídolo en el lugar donde dormía David. Y puso una peluca ahí, un cuero de como tratando de oveja. De imitar. Pero este es el símbolo y esta es la representación. Puso un ídolo en el lugar de David, reemplazó a David por un ídolo. O sea, se acostó con un ídolo. ¿No será que la persona que tiene al lado venga a reemplazar a Dios mismo? Sean hijos, sean esposos, sean esposas, sea lo que sea, nadie merece nuestra completa confianza como Dios. No digo que desconfíe de la gente, pero la gente algún día te puede fallar también, y Dios sigue siendo fiel y verdadero para seguir viviendo. Se nos fue el tiempo, y yo creo que podríamos dar la próxima semana algunos principios más, aunque queremos avanzar rápido. Se nos viene el fin de año y vamos a tener un receso, un par de semanas seguro, pero no queremos dejar de ministrar las próximas cosas que vienen. Debemos llegar a decir, Señor, tú eres el todo para mí. Señor, tan repulsivo es un ídolo porque te ha reemplazado. Yo necesito estar confiadamente delante de ti. A lo mejor hay una salud. Debemos ser libres de todos nosotros, de dependencias externas. A ver, hay harta gente conectada, y le mandamos un saludo a todos, a Mariela, a Jonathan Becerra, a Connie Mardones, a nuestra querida Elida Sepúlveda, la pastora Lili también ahí comentando, Gloria, Nayaret Carvajal, Mariana Gil, Belén, María Zapata también está conectada, Patricia Dunkler, y ahí hay hartos saludos. Benjamín Ferreira, perdón, un abrazo. Claudio Parra desde Argentina, Berenice Matus, Pamela Geldres, y bueno, y mucha gente que está comentando, y se ven buenos comentarios, así que después los vamos a leer. Nos faltó un poco de tiempo, pero sí, estamos en la hora. Sí. Bueno, teníamos mucho más para hablar. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, pero definiendo a Eglón como
semejante a un becerro, semejante a Cristo, un reemplazo barato, una copia ineficaz de lo que es Cristo para nosotros. Cada persona debe hoy día destronar un ídolo diciéndole: Dios, nada te puede reemplazar a ti. Amén. ¿Te parece si oramos? Sí. Padre, muchas gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dado hoy día, Señor. Amén. Confiamos en ti. Nuestra confianza está en ti y no seremos avergonzados. Sí, Señor. Señor, no hay nada mejor, nada en esta vida que pueda suplir nuestra mayor necesidad de amor, de confianza, Señor, de fortaleza, que no seas tú. Padre, ¿A quién tengo yo sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Me puede faltar la vida y la salud y muchas cosas terrenales, pero sin ti no puedo vivir. Padre, todo lo que Yo espero simplemente en ti y mi confianza está completamente, Señor. Hoy Amén. declaro en el nombre de Jesús Amén, sí, que Señor. cualquier cosa que quiera reemplazarte en mi corazón, Te para entregamos darle todo, sentido a mi Señor. vida, para dar Te confianza a mi vida, cualquier descansamos cosa en tu creada nombre, sino en ti, es mucho Señor. menos que tú, que eres el En ti, creador. en ti, Señor, Yo que rechazo nuestro ser Dios. controlado por Eres cualquier nuestro cosa Rey, que no eres seas nuestro tú. Rey, Tú eres Señor. mi Dios, tú eres mi Cristo. Amén. Me has demostrado tu amor incondicional al morir por mí en la cruz. Solamente en Tú ti eres el confiamos, verdadero en ti Cordero, descansamos, el en ti que dio su reposamos, vida por mí, en ti estamos seguros. el Cordero perfecto que quitó para siempre mi pecado. Amén. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Te mandamos un Bueno, abrazo gigante. un Ha sido una abrazo. bendición compartir Sí. esta mañana. Y vamos a tener la próxima semana otras lecciones con relación a la conquista del alma. Muy Sí. bendecidos todos. Les amamos. Que estén muy bien. Estén bien.